Yo les doy la bienvenida a todos y particularmente a quien honra el Zoom al cual hemos convocado hoy por un tema que preocupa a la humanidad toda desde hace varios años. Tanto la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, cuanto el Partido Confederal Intergeneracional, tenemos un compromiso con la paz mundial. Tenemos un compromiso con la unión de los hombres de todo el mundo por un mundo mejor. Hace ya muchos años, más de 70, el mundo se comprometió justamente a crear un mundo mejor que nos comprometía a todos, a los que vivíamos en aquel tiempo y que seguimos viviendo hoy, y a las generaciones que se fueron sucediendo. Nuestro compromiso con el Estado palestino ha sido permanente desde que establecieron relaciones con la República Argentina. En lo particular me tocan las generales de la ley, ya que yo inclusive hace muchos años formé parte de la Liga Árabe, más allá de no ser árabe, pero estar comprometido con esa lucha por la liberación de los pueblos. Decía que hoy contamos con el honor de la presencia del embajador de Palestina, un hermano, un amigo nuestro, el cual será presentado por otro hermano y amigo nuestro, cual es Eduardo Salim Saad. Yo les ruego que, como ya dijo el encargado de la grabación, cierren todos los micrófonos de manera tal de evitar cualquier interrupción. Adelante, Eduardo, querido. Hola, buenas noches Carlos, buenas noches a todos. Es un honor también para mí hacer esta presentación y que sea el prólogo de las palabras del señor embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, para poner blanco sobre negro todo lo que pasa en Oriente Medio. Tantas cosas se han dicho en la prensa hegemónica, tantas cosas se han dicho en los canales hegemónicos que digo que son la mayoría, incluso persiguiendo a los que denunciamos que el Estado de Israel es un Estado genocida, que es necesaria la palabra que nos cuesta tanto, ¿no? Que lo convoquen en los medios, del embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed. Muy bien, dicho esto, y de mi parte un homenaje personal a lo que se cumplimentó, que es un aniversario, el 9 y 10 de abril, que sucedió el 9 y 10 de abril de 1948, que es la masacre de Gazín, y también Sabra y Shatila, en 1982. Son dos hitos en esta masacre del pueblo palestino. Vamos a presentar al señor del cual tenemos una referencia inestimable por su sabiduría y especialmente su sabiduría respecto de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Entonces, con ustedes, el doctor Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina.
Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a Carlos por esta invitación, a Eduardo por sus palabras. Agradezco su generosidad y hospitalidad. También quiero agradecer y celebrar su compromiso con las causas justas, con las causas de los pueblos que luchan por la libertad y por la justicia. Quiero agradecer su permanente participación y preocupación por los otros, independientemente de quién se trate o dónde ocurra. Así que me honra enormemente participar con ustedes y espero que juntos podamos dialogar para aclarar algunas cosas que simplemente en Occidente o no se conocen o se han tergiversado intencionalmente. También quiero felicitarlos a todos y por su medio a todas las hermanas y los hermanos argentinos por la fecha que mañana se celebra, 25 de mayo, que inspira a pueblos como el mío que luchamos por la independencia y por la soberanía. Así que, en nombre del pueblo palestino, nuestras más cordiales felicitaciones por esta magna fecha que se celebra mañana. La verdad es que antes de empezar, o antes de entrar en detalle de la situación que vive mi pueblo en estos momentos, me gustaría contextualizar la situación para llegar a lo que vivimos hoy. Tal vez los que conocen les suene algo aburrido escuchar tantas veces lo mismo, pero permítanme por favor repetir esto porque lamentablemente en los medios hegemónicos se intenta imponer una realidad ficticia que no tiene nada que ver con la verdad. Pues este conflicto, para empezar, no es un conflicto histórico, no es un conflicto milenario, no es un conflicto religioso, tampoco es un conflicto, pues se trata de un proceso colonialista donde hay una potencia que ocupa, explota e intenta esclavizar a un pueblo. Y un pueblo que simplemente resiste estos intentos de hacerlo desaparecer del mapa junto con la desaparición de su identidad nacional y cultural, que es el pueblo palestino. Esto es importante tenerlo como parte de la historia de Palestina, una de las historias más remotas del planeta, pues simplemente Palestina fue una de las zonas que fueron habitadas desde los albores de la historia, y yo siempre con honor y orgullo cito a mi ciudad natal, aunque yo nací en un campo de refugiados, no en la ciudad, pero cerca de esa ciudad de Jericó, que tiene 10.600 años de historia ininterrumpida. La única ciudad del planeta que al menos que conozcamos, que ha sido habitada ininterrumpidamente desde hace 10.600 años a la fecha. Y dentro de este territorio minúsculo, que se llama Palestina, la Palestina histórica, ha habido mucha historia en tan poca geografía. Una historia llena de resistencia del pueblo originario, una historia llena de invasiones e invasores. No ha habido ninguna potencia de la historia que no ha intentado o que no ha invadido Palestina por la importancia que tiene su ubicación desde siempre hasta el día de hoy, y pienso que no va a perder
su importancia. El hecho es que este episodio que vivimos hoy de la ocupación israelí tal vez comienza en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, cuando Napoleón intenta ocupar a Palestina desde Egipto. Ya había ocupado a Egipto en el año 1798, 1799, intenta ocupar a Palestina. Y cuando sufre su primera derrota, él plantea la idea de crear una barrera entre el Oriente salvaje y el Occidente civilizado, según sus palabras. No voy a entrar en debate con los conceptos del señor Napoleón del Oriente salvaje y el Occidente civilizado. Casi 100 años después, 1897, en la ciudad de Basilea, en Suiza, se funda el movimiento sionista. Entre las comunidades judías, que en ese tiempo había dos tendencias: una mayoritaria que abogaba por la integración de los judíos en las sociedades donde vivían, y una minoritaria que abogaba por el aislamiento. Gran Bretaña, la gran potencia de entonces, por su influencia y presión, se revierten los papeles de mayoría y minoría, y de un día para otro la corriente mayoritaria que abogaba por la integración se vuelve minoritaria y viceversa. Curiosamente, este movimiento, cuando se funda, baraja tres alternativas para la creación del Estado judío: la Patagonia, Uganda o Palestina. ¿Y por qué yo resalto esto siempre? Porque esto demuestra que este llamado conflicto del Medio Oriente no tiene absolutamente ningún fondo ni histórico ni religioso. Porque si fuera religioso, cabe la pregunta: ¿qué tiene que ver la Patagonia con las religiones monoteístas? ¿Qué tiene que ver Uganda con estas religiones monoteístas? Sí, Palestina tiene que ver, pero las otras alternativas no. Yo puedo asegurarles, y por favor, si ustedes estudian este caso, van a descubrir que se optó por Palestina simplemente por las condiciones que ofrece. Y si la Patagonia o Uganda ofrecieran más condiciones que las que tiene Palestina, seguramente tendríamos al Estado de Israel en otro sitio, no en Palestina. Por lo tanto, este es un proyecto colonialista incentivado y sostenido por las grandes potencias, porque este es uno de los métodos de dominio colonial en diferentes regiones del mundo, justamente cuando el capitalismo entra en su fase superior y sustituye los antiguos métodos de dominio colonial por estos nuevos métodos del dominio del neocolonialismo. Entre otras, podemos enumerar muchas, pero entre otras, el dominio cultural, el dominio político, el dominio económico y el establecimiento de bases adelantadas, una especie de punta de lanza en algunas regiones que tienen particular importancia. Y este es el caso de Israel en Palestina. Tal vez un video que circula en estos días en las redes explica muy bien el por qué y para qué fue creado el Estado de Israel y por quién. El señor Joe Biden, actual presidente norteamericano, que tenemos que celebrar que Estados Unidos haya vuelto a la política tradicional, pues tenemos que celebrar lo mismo que las políticas de George Bush, de Clinton, de todos los presidentes norteamericanos anteriores. El señor Biden, en un video que circula, en una intervención que había hecho en un evento, sostiene que
él es sionista y sostiene que no hay que ser judío para ser sionista, lo cual es cierto. Hoy en día hay más sionistas cristianos que sionistas judíos. Inclusive hoy se están incorporando a esta ideología sionistas musulmanes. Luego, el señor Biden sostiene que si Israel no existiera, habría que inventarlo. Y plantea la pregunta: ¿pueden imaginar lo que hay que invertir para mantener nuestros intereses en esa región si no existiera Israel? Habría que invertir fortunas incalculables en tropas, flotas, etcétera, norteamericanos o de las potencias en esta región para mantener su dominio, si no existiera Israel. Entonces, Israel y su existencia abarata los costos para las grandes potencias y para mantener su dominio en esta región. Esto grafica la realidad, el objetivo de la creación del Estado de Israel, quién lo creó, quién lo sostiene, para qué y por qué. Simplemente para sostener y proteger, mantener los intereses de las grandes potencias en nuestra región. Para que esto se haga efectivo, hubo que preparar el terreno para la creación del Estado judío en Palestina. Y por eso, Palestina, que no había sido colonia inglesa, en 1919 ingresan las tropas inglesas en Palestina y dominan este territorio, pero no solamente Palestina, sino Palestina, Jordania e Irak. Fueron dominados en los primeros años del siglo XX por Gran Bretaña, lo mismo que Siria y Líbano, que habían sido dominados más o menos en este mismo periodo por Francia, Siria y Líbano. Esta región era una unidad que es la región del Levante o la Gran Siria o la Media Luna Fértil, llámenlo como quieran, pero era una unidad, y entre Gran Bretaña y Francia dividen esta región entre sí y hoy son diferentes países. Luego, a fines de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña cede el territorio de Palestina al movimiento sionista y ahí se crea el Estado de Israel sobre el 78% de la Palestina histórica. Esto fue en 1948. Se crea el Estado de Israel sobre el 78% de la Palestina histórica. En 1967, Israel ocupa el 22% restante de la Palestina histórica que no había sido ocupado en 1948. Estos son los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que ocupa Israel en la llamada Guerra de los 6 días en 1967. De esta forma, el 100% de la Palestina histórica es ocupado por Israel. Israel ha implementado las políticas tradicionales de cualquier fuerza colonialista con algunas particularidades propias de Israel, entre los que podemos destacar la limpieza étnica, la sustitución de la población autóctona por población de inmigrantes, específicamente judíos, llegados de diferentes partes del mundo, y un proceso constante de judaización del territorio de Palestina. Y a mí me gusta destacar un ejemplo de cómo esto se ha implementado y qué significado y qué simbolismo tiene. Fíjense, Palestina, a diferencia de lo que muchos piensan, que todo el mundo árabe es desierto, Palestina no es desierto.
es una región agrícola, desde siempre ha vivido de la agricultura, y uno de los productos principales de la agricultura palestina es el olivo. Por lo tanto, tenemos olivos milenarios. De hecho, está comprobado que el olivo más longevo del planeta se encuentra en Palestina, cerca de Belén, que tiene más de 5.000 años de vida. Es uno solo, ese olivo es uno solo. Pero abundan los olivos que tienen menos años, tienen casi 2.000 años, que llamamos olivos romanos, que datan de la época del dominio romano. Fíjense, estos son olivos muy productivos, porque con el paso del tiempo el olivo produce más, crece más y produce más. Inclusive mejora la calidad de la aceituna y del aceite. Tenemos muchos olivos romanos. Fíjense Israel, y esto tiene mucho simbolismo, por favor. Israel quema, tala, arranca, destruye los olivos romanos. Lo curioso es que en el mismo lugar plantan nuevos olivos. ¿Saben qué significa esto? Borrón de todo lo anterior y comienza de cero con el Estado de Israel. Lo mismo pasa con la judaización del territorio palestino. Un mito, y hablando de mitos, les recomiendo un libro de Ilan Pappé, un historiador israelí judío, Ilan Pappé, que tiene un libro, la verdad es que tiene muchos libros, pero hablando de mitos, él tiene un libro que fue editado acá en Buenos Aires en español, que se titula Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Se lo recomiendo, por favor. Porque hay muchos mitos. Entre los mitos se encuentra que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Que Palestina no tiene población. Nosotros no existimos. Somos nada y nadie. Para un pueblo sin tierra, que son los judíos. Lo cual es una falacia, porque la tierra de los judíos es donde nacen, donde pertenecen, en Europa, en América o en cualquier sitio. El hecho es que este Estado de Israel se basó y se fundó en la tergiversación de la verdad y cuenta con los medios y los recursos que no son necesariamente propios, sino de sus creadores, de las grandes potencias. Desde su creación a la fecha, ha demostrado una y otra vez ser funcional y leal a sus creadores, porque ha actuado como el brazo de las grandes potencias para ejecutar el trabajo sucio donde sus servicios sean requeridos. Y abundan los ejemplos. Yo no voy a mencionar ninguno, pero ustedes sabrán cómo actúa en países latinoamericanos, cómo actúa en África, en Asia y diferentes partes. Simplemente, donde sus servicios sean requeridos, ahí está Israel como brazo de las grandes potencias para hacer el trabajo sucio. Esta potencia de ocupación decía que ha implementado todo tipo de políticas colonialistas sobre el pueblo palestino, imponiendo hechos consumados sobre el terreno y convenciendo al mundo de un relato permanente de que Israel es el pequeño David, el pobre David, amenazado por el malvado Goliat, que es el mundo árabe, que pretenden echarlo al mar. Y acá hay muchas contradicciones, porque al mismo tiempo que sostienen que los árabes lo quieren echar al mar, firman acuerdos y pactos con países árabes y celebran esto como países que apoyan la paz. Entonces, por favor, si apoyan la paz, ¿cómo pretenden echarlo al mar? Y los palestinos, que estamos bajo ocupación, privados de todo tipo
de derecho y todo tipo de libertades. Un pueblo desarmado que sufre diariamente las consecuencias de la ocupación. Aunque quisiera, aunque no quiere, el pueblo palestino no pretende echar a nadie al mar, pero sí quisiera. ¿Cómo? ¿Con qué medios? Si Israel es una de las grandes potencias militares del planeta. Según muchos expertos, Israel tendría el cuarto ejército más poderoso del planeta. No sé si tiene cuarto, quinto, sexto o séptimo ejército más poderoso del planeta, pero sea cual sea. Y aunque los palestinos quisieran, si fuera verdad, ¿acaso Occidente, que creó el Estado de Israel, permitiría que se echen los judíos al mar? Es inconcebible. La verdad es que han implementado la doctrina Goebbels con maestría, imponiendo verdades propias que no tienen ningún fundamento. El hecho es que hoy en Occidente, Israel es la prolongación de Occidente en Oriente y es su brazo. Por lo tanto, no solamente lo blindan, lo protegen, sino también lo promueven, limpian y blanquean su imagen y lo presentan como el modelo a seguir. Pero modelo en todo sentido, es modelo en los aspectos social, económico, político, científico, tecnológico, educativo, sanitario, etc. Y la verdad es que habría que detenerse un instante y pensar, este modelo perfecto es perfecto dominando y colonizando un pueblo. Este modelo perfecto, democrático, es realmente democrático mientras oprime a un pueblo y lo priva de todos sus derechos, inclusive el derecho a la vida. Este modelo perfecto que ejerce el apartheid cotidianamente en Palestina, la segregación, es tan perfecto. Fíjense, por suerte, se puede engañar a todos todo el tiempo, pero es imposible y engañar a todos todo el tiempo. Se puede engañarlos por cierto tiempo. Algunos podrán ser engañados para siempre, pero todos imposible ser engañados siempre. Hoy hay acceso a la información a través de las redes y hoy es denunciado el Estado de Israel con sus políticas de segregación. Fíjense, nada más y nada menos que B'Tselem, un organismo de derechos humanos israelí de respeto, hace unos 3 meses publicó un informe donde denuncia el apartheid que ejerce Israel sobre el pueblo palestino. Y hace menos de 3 semanas, otro organismo de derechos humanos, también prestigioso, que es Human Rights Watch, también publicó un informe extenso de más de 200 páginas, donde detalla la segregación y el apartheid que vive el pueblo palestino bajo ocupación. Pero esto es parte de la democracia israelí, porque todo en Israel se hace legalmente. Hasta la segregación y el racismo se hace legalmente. ¿Cómo? Se dictan leyes en Israel por el Parlamento israelí que consagran la discriminación. Hay decenas de leyes que son racistas, pero quiero mencionar tal vez la más importante y la última, que fue aprobada en el año 2018, que es la ley del Estado-Nación, donde más o menos dictamina que, por definición,
que el Estado de Israel es el Estado de los judíos. ¿Qué significa esto? Primero, no distingue entre judíos y judíos. No distingue entre un judío francés, inglés, chileno, argentino o norteamericano con un judío de Israel. Es el Estado de los judíos. Luego, esto significa que aquellos ciudadanos israelíes que no son judíos, este no sería su Estado, simplemente porque es el Estado de los judíos. Y aún así, siguen considerando a Israel es la democracia. Luego, esta misma ley confirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Los no judíos no tienen derecho a la autodeterminación, considerando que en Israel hay una minoría de origen palestino que llegan a casi el 21% de la población, que no son judíos, que son musulmanes, cristianos, drusos y de otros credos, pero son de origen palestino. Esto quiere decir que el Estado de Israel no es su Estado y no tienen derecho a la autodeterminación porque es exclusivo de los judíos. La verdad es que esto es aberrante, pero yo quiero destacar que nuestro problema no es con judíos ni con el judaísmo. Absolutamente. Estamos muy conscientes y actuamos conforme a esto, que no tenemos problema ni con judíos ni con judaísmo. El problema es con el colonialismo que representa el Estado de Israel y la ocupación del territorio de Palestina. Esta es la esencia del llamado conflicto. Lamentablemente, en los medios hegemónicos, normalmente se omite el origen del problema y siempre hablan de las consecuencias. Hablan de de los acontecimientos que pueden ocurrir hoy, pero omiten la esencia, que es la ocupación. Nosotros, como pueblo palestino y nuestra dirigencia, hemos tendido la mano a Israel para una paz aceptable, no sé si justa, pero aceptable, posible y duradera, que consiste en una idea, una iniciativa que se planteó por potencias occidentales que llaman la solución de dos estados. Nosotros, desde el año 1988, hace 33 años, en el Consejo Nacional Palestino, máxima autoridad del pueblo palestino, una especie de parlamento en el exilio del pueblo palestino, que es el cuerpo legislativo de la OLP, en 1988, en su sesión celebrada en Argel, capital de Argelia, reconoció a Israel sobre el 78% de Palestina. Y desde entonces reivindicamos un Estado palestino independiente y soberano sobre el 22% de la Palestina histórica, que son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Cuando me escuchan hablar de 22%, 78%, les puede parecer dimensiones territoriales enormes. No, estamos hablando de una región que es la Palestina histórica, que abarcaría el Estado de Israel y el Estado de Palestina, una superficie que no supera los 27.400 kilómetros cuadrados. De hecho, menos que la provincia más pequeña de la Argentina, que es Tucumán. Este Estado independiente y soberano de Palestina, en algún momento se abrió una ventana de esperanza en el año 1993 con la firma de los acuerdos de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel, que fue un acuerdo marco que todos celebramos y creímos que esto puede conducir a una paz definitiva
y duradera basada en la llamada solución de dos estados. ¿Qué pasó? Lamentablemente, casi a los 2 años de la firma de aquel acuerdo, el fundamentalismo que gobierna el Estado de Israel asesina a Yitzhak Rabin, el único líder israelí que tuvo la voluntad y el valor de firmar un acuerdo que abría la posibilidad de una paz entre palestinos e israelíes. Y fíjense, Rabin no fue un hombre pacifista siempre, ¿eh? Él fue un militar que escaló en una carrera larga desde desde la escala más baja hasta la más alta en el ejército israelí, en el gobierno israelí, porque fue jefe de Estado Mayor, fue ministro de Defensa, fue canciller, fue primer ministro del Estado de Israel, y él mismo dirigió guerras árabe-israelíes, dirigió al ejército israelí. Por lo tanto, el hombre fue un militar experimentado, pero tuvo el valor y la sabiduría de llegar a la conclusión de que esto no tiene fin sino con el fin de la ocupación y la convivencia en dos estados independientes y soberanos. Lamentablemente, el fundamentalismo judío que gobierna Israel lo asesinó y más tarde asesinó su contraparte palestina, Yasser Arafat. Desde el asesinato de Yasser Arafat, de Rabin, en el año 95, lamentablemente todo se estancó y retrocedió, siempre de la mano de la extrema derecha de Israel. Y este fenómeno de la derecha de Israel, hoy, lamento decirlo, que aquel Israel que fue en Occidente promovido como un país liberal de centro izquierda, inclusive algunos sectores de la izquierda lo veían como un modelo socialista, haciendo el paralelo entre los kibbutz y los soviets. Lamentablemente, de aquel Israel queda muy poco, si no nada. Y es muy fácil. Si ustedes observan las elecciones israelíes en los últimos 20, 30 años, van a descubrir que hay un ascenso sostenido de la extrema derecha en las elecciones. Y hoy hasta hablamos de derecha fascista, que es parte del mapa político en el Estado de Israel. Miren, esto lo digo con mucha objetividad, nos daña a los palestinos y daña a la propia sociedad israelí, porque después del fascismo, que habría que pensarlo, inclusive hay figuras sionistas racionales que denuncian esto, entre los cuales puedo nombrar a Roland Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, que hace unos años escribió 3 cartas abiertas, una especie de artículos en la prensa norteamericana, donde advierte de la política israelí y el rumbo que está tomando según él iba camino a la segregación. Si él advierte que va camino es porque ya la segregación es una realidad. Hace pocos días, Abraham Burg, que es un político de una familia tradicional de la política israelí, que fue presidente del Knesset, también denunció las políticas del Estado de Israel y él pidió que dejen de considerar lo judío. Él no renunció a su religión, ¿no?, sino lo que representa el judaísmo como fuerza hegemónica en el territorio que ocupa en Palestina.
También Ehud Barak ha advertido de síntomas de fascismo en Israel. La verdad es que si ellos advierten es porque la sociedad israelí ya cayó en esto. Y hoy, lamento decirlo, hay muy poca presencia de la centroizquierda en la sociedad israelí y esto no los hace menos valiosos. Al contrario, yo quiero destacar a estas personas muy valiosas y valientes que frente a las políticas de segregación y de amedrentamiento aún mantienen el valor de preservar sus ideales y luchan por una sociedad más justa, tanto para Israel como para Palestina. Así que ellos merecen todo el respeto. El hecho, como decía, es que estas elecciones demuestran la realidad que vive la sociedad israelí, lo cual, de alguna manera, significa que esta sociedad adoctrinada tiene una crisis profunda, que se traduce en los resultados de las elecciones. Las últimas elecciones fueron hace 2 meses, en marzo de este año. Cuartas elecciones en 2 años. El resultado es que hasta el día de hoy no se pudo conformar un gobierno estable. Hay una táctica muy antigua de exportar los problemas internos hacia afuera para cohesionar el frente interno y para desviar la atención de los problemas internos hacia afuera. Y esto es lo que ocurrió en los últimos meses, que el gobierno de Israel ha intensificado sus políticas colonialistas y represivas en el territorio palestino ocupado, especialmente en la ciudad santa de Jerusalén, ocupada en la guerra del año 67, territorio palestino ocupado. En estos últimos meses se intensificó la campaña de confiscación de propiedades palestinas y el desalojo de familias de sus hogares. En los últimos meses salió a conocimiento de muchos el caso de un vecindario en Jerusalén Oriental que es Sheikh Jarrah, donde viven familias palestinas por generaciones, al menos desde el año 56, quiere decir hace 65 años, viven en estas casas, con documentos que comprueban la propiedad desde Jordania y desde Turquía. ¿Por qué Jordania y Turquía? Porque decía al principio que toda la región de Siria, Líbano, Palestina, Jordania, Irak, era parte del dominio turco-otomano hasta 1917. Por lo tanto, en los registros y los archivos de Turquía, los archivos de propiedad, se encuentran las propiedades en Palestina, en Jordania, en los demás países que mencioné. Y hay documentos que comprueban que estas propiedades son palestinas. Los tribunales israelíes dictaminaron el desalojo de estas familias, no teniendo documentos comprobados de propiedad de judíos. Simplemente dictaminó su desalojo a favor de colonos judíos. Hubo una campaña internacional de solidaridad con estas familias y esto puso al descubierto las políticas del Estado de Israel. También en estos últimos tiempos hubo 2 fechas importantes para cristianos y musulmanes. La Semana Santa para iglesias orientales se celebró hace como un mes, donde los cristianos palestinos no se les permitió llegar libremente al Santo Sepulcro. Lo mismo que en el mes de Ramadán, los musulmanes no pudieron
llegar a la mezquita del Aqsa, uno de los lugares más sagrados de los musulmanes del planeta. Y aquellos pocos que llegaron fueron atacados mientras oraban en la mezquita, profanando sus lugares santos por colonos y efectivos israelíes. La verdad es que estos son hechos cotidianos que vive el pueblo palestino, que resiste el pueblo palestino, pero la mayoría de las veces no son noticia para los medios hegemónicos. El asesinato de 1, 2, 3 por día no es noticia. La confiscación de tierras no es noticia. La privación de libertad no es noticia. Es noticia cuando hay una escalada brutal. Solamente en este caso hay noticia. Y esto es lo que ocurrió en los últimos días. Israel actúa conforme a la idea de que lo que no se puede conseguir con la fuerza se consigue con mayor fuerza. Y esto va en contra de las leyes de la naturaleza y de la física, porque a mayor presión el resultado es explosión. Yo he repetido esto mucho en estos días porque hay que tener conciencia de que esto no es producto del momento, sino es producto de la opresión permanente. Otro elemento es que el pueblo palestino es un pueblo vivo y digno que está dispuesto a mantener su resistencia hasta las últimas consecuencias, como una unidad. Fíjense, hablando de la unidad del pueblo palestino y del territorio palestino, en el mes de marzo, el presidente palestino dictó 3 convocatorias de elecciones. Para el 22 de mayo, anteayer, se suponía que se realizaban las elecciones legislativas. Luego, el 31 de julio, iban a ser las elecciones presidenciales y finalmente, el 31 de agosto, elecciones del Consejo Nacional Palestino. El Consejo Nacional Palestino es de la OLP. Es para los palestinos dentro del territorio palestino ocupado como en la diáspora. A cambio, el Consejo Legislativo del 22 de mayo, que se suponía que se iban a realizar, es solamente para los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Estas elecciones se supone que tienen que hacerse en todo el territorio palestino como unidad geográfica, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. De hecho, en el año 96 se realizaron en la Franja de Gaza, en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, lo mismo que en el año 2005 y 2006. Esta vez no se permitió que se realicen en Jerusalén Oriental. Renunciar a hacer las elecciones en Jerusalén Oriental significa renunciar a Jerusalén como parte del territorio palestino ocupado y significa aceptar la soberanía de Israel en Jerusalén Oriental. Se había conversado con diferentes actores internacionales sobre las elecciones. La comunidad internacional, especialmente los países de la Unión Europea, estaban muy interesados en la realización de las mismas. Las autoridades palestinas le preguntaron a los europeos, ¿estarían dispuestos a instalar urnas para votar en las representaciones europeas en Jerusalén Oriental para que los palestinos vayan a votar ahí? Los países europeos dijeron que sí, siempre y cuando Israel lo permita. Israel no lo permite, no lo permitió. Por eso fueron pospuestas las elecciones del 22 de mayo hasta cuando sea posible realizar las mismas
en todo el territorio de Palestina. Una vez más, la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y para todo el pueblo palestino, el que quiera votar. Lamentablemente, esto también ha sido otro factor que encendió la situación que finalmente se dio en estos últimos días en la Franja de Gaza, con un saldo muy triste de víctimas de seres humanos. Y vaya, yo voy a hablar de las víctimas palestinas y voy a hablar de las víctimas del lado israelí. Porque si bien es cierto, hubo muchas víctimas en Palestina, hubo pocas víctimas en Israel. 10 muertos en Israel, 277 en el lado palestino, en la Franja de Gaza, con un saldo de 71 niños, 42 mujeres y 23 ancianos. Como si la vida de los jóvenes no contara, ¿eh? Pero siempre se destaca niños, mujeres y ancianos, de los cuales a mí me gustaría que alguien me dijera cuántos militares palestinos perdieron la vida. Es muy triste hablar de números cuando se trata de seres humanos, de vidas humanas. Pero esta es la realidad. El hecho es que anteayer se llegó a un acuerdo implícito, porque no hubo un acuerdo firmado, que significa una tregua, pero una tregua es algo provisorio, porque tampoco podemos juzgar lo que ocurrió en estos últimos días como un hecho aislado. No, esto es parte de algo que ha sido, no sé si decir cíclico, en cualquier momento puede volver a estallar. ¿Por qué? Porque no se da una solución al origen del problema. El origen del problema es la ocupación. La solución es el fin de la ocupación. Y fíjense, para que no quede duda, porque yo sé que en los medios hegemónicos hay quienes aún hablan de los que quieren echar los judíos al mar, que quieren destruir el Estado de Israel. No. Desde el año 88, la OLP, en su calidad, en su condición de legítimo y único representante del pueblo palestino, la institución madre de todas las instituciones palestinas, la OLP, y una mayoría abrumadora del pueblo palestino, han aprobado la convivencia con el Estado de Israel sobre el 78% de nuestra patria histórica. Quiere decir que reivindicamos un Estado palestino independiente y soberano sobre el 22% de nuestra patria histórica, nuestra Palestina, que son, reitero, disculpen si repito mucho, es para que les quede claro que solamente en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que es territorio palestino ocupado y que el mundo reconoce como tal. Y con esto termino. El presidente palestino dice un par de citas que voy a repetir. Una dice que no queremos destruir un Estado existente, sino queremos construir uno al lado, que es el Estado de Palestina que queremos construir. No queremos destruir a nadie. Y otra cita del presidente palestino. No sobra un pueblo en este planeta, sino falta un Estado, que es el Estado de Palestina. Simplemente, esta es la solución. Si no se pone fin a la ocupación de estos territorios, si no se le permite al pueblo palestino tener su Estado independiente y soberano al lado de los otros estados de la región, que conviva pacíficamente con estados y pueblos de la región,
lamentablemente puede haber tregua, pero no una solución definitiva. Hoy llega a nuestra región el señor Blinken, secretario de Estado norteamericano. Esperamos que lleve alguna propuesta para una solución definitiva y no algo provisorio que puede terminar en otro episodio similar y tal vez más cruento que el que vivimos en estos días. No sé si me explayé mucho. Les agradezco su atención, su invitación, su generosidad y por el bien de todos, por la paz y estabilidad del mundo, es obligación no solamente moral, sino es una responsabilidad de la comunidad internacional hacer lo posible para poner fin a la ocupación y no administrar el conflicto, porque hasta el momento, lamentablemente, quien monopoliza este proceso llamado de paz es Estados Unidos, que lo ha administrado porque de ahí saca enormes dividendos y no ha intentado darle solución. Ojalá empiecen a pensar en una solución por el bien de los palestinos, de los israelíes, de los pueblos de la región y de los pueblos del mundo. Porque lo que ocurre en el Medio Oriente afecta la paz y estabilidad del mundo. Y ahí se trata de seres humanos, tan humanos como cualquier parte del mundo. Una vez más, les agradezco y hasta siempre. Bueno, yo había saludado por el chat, buenas noches. Me pareció excelente la exposición del embajador, muchísimas gracias. Yo quería preguntar, porque la verdad que me interesa mucho, conociendo además, digamos, las astucias de mis orígenes, quería preguntar, porque bueno, obvio que yo provengo de ingleses y de norteamericanos, quería preguntar qué pensaba, por supuesto que no estoy para nada de acuerdo con estas políticas colonialistas y de ocupación, y realmente se padecen, incluso parte de mi familia las ha padecido, por ser cristianos nada más, ¿no? Así que yo lo que quería preguntar al señor embajador, brevemente, o lo que él considere, me da la impresión que, digamos, con la incidencia de Estados Unidos en el lugar, como usted lo ha dicho, lamentablemente me parece que las expectativas de llegar a algún acuerdo que sea, si se puede decir, justo ya, porque creo que le han sacado muchísimo territorio a Palestina, si cree que hay alguna posibilidad, quizás con esta nueva conducción, que no, porque usted citó al nuevo presidente Biden como, digamos, lo que estuvo diciendo Biden también, como que era conveniente mantener esa ocupación. Digamos, ¿usted piensa que se puede llegar a alguna parte, algún acuerdo con la importancia que Estados Unidos tiene en la región? Esa sería la pregunta. Gracias. Yo sí, creo que sí. Creo fervientemente en una solución pacífica, negociada, siempre y cuando haya voluntad. Y no soy ingenuo para pensar en Estados Unidos, que sostiene a Israel porque quiere a los judíos o no quiere a los musulmanes. No, simplemente hay intereses por medio. Y el señor Biden, en este video que cité, lo explicita muy bien, ¿no? Pero tampoco soy ingenuo como para pensar que la administración Biden es una réplica de la administración de Trump. Si bien también estoy consciente de que
la política exterior norteamericana es mucho más conservadora que su política interna, porque la sociedad norteamericana es sumamente dinámica y los cambios en la sociedad norteamericana son muy acelerados, y pienso que en la sociedad norteamericana se está viviendo un proceso de transformación, todavía está en sus comienzos. Yo cité hace poco a Roland Lauder. En una de estas 3 cartas que escribió el señor Lauder, advierte de la nueva realidad que se vive entre los jóvenes judíos norteamericanos, que ya no sienten la misma obligación hacia Israel y no sienten la misma lealtad al Estado de Israel. Y esto es notorio entre los jóvenes judíos norteamericanos y los jóvenes no judíos también norteamericanos. Es notorio que en estos últimos episodios que vivimos se han levantado importantes voces en Estados Unidos, y yo quiero destacar la voz de un político norteamericano de religión judía, que es Bernie Sanders, que para mí es el político norteamericano más valioso con respecto al tema palestino-israelí desde hace 73 años, con un concepto muy claro que está a favor del Estado de Israel, lógicamente. Nadie cuestiona la existencia del Estado de Israel, pero también a favor de un Estado independiente y soberano del lado palestino. Es notorio las voces de congresistas norteamericanos en estos últimos episodios, pero más que nada yo quiero destacar las manifestaciones masivas que hubo en Estados Unidos. Hace años, en episodios similares, veíamos marchas multitudinarias en París, en Londres, en Berlín, en diferentes países europeos, latinoamericanos, pero nunca veíamos algo tan multitudinario en Estados Unidos. Esta vez sí, en Detroit, por ejemplo, hubo una manifestación de casi 250,000 manifestantes a favor de el fin de la ocupación y un Estado palestino independiente y soberano. Es el comienzo de un proceso de transformación en la sociedad norteamericana. Lógicamente, no podemos esperar que mañana o pasado mañana se vean los resultados concretos, porque este es un proceso largo y complejo. También Israel y sus amigos en la sociedad norteamericana tienen muchos medios y recursos para tratar de parar esto. Y yo quiero destacar otro elemento. En Estados Unidos o en el mundo, más que judíos que sostienen el Estado de Israel con sus características hoy, son los cristianos sionistas que sostienen el Estado de Israel. Especialmente las iglesias evangélicas en Estados Unidos, que son importantes e influyentes. Se habla de cerca de 70 millones de fieles de iglesias evangélicas que han llevado a Trump a la presidencia y que sostienen el Estado de Israel y se autodefinen como cristianos sionistas. Así que yo tengo la certeza que esto va a terminar en una solución pacífica siempre y cuando Israel llegue a la madurez suficiente como para entender que no puede mantener la ocupación y el sometimiento de un pueblo. ¿Cuándo? Yo no soy adivino, no puedo decir que en 2 años, 5 o 20, pero algo que hay que notar es que en estos últimos días, si ustedes vieron las imágenes venidas de Jerusalén, de
Ramallah, de Gaza, de todas partes palestinas. Son jóvenes y muy jóvenes los que están resistiendo la ocupación. Esto quiere decir que no son de mi generación, no son más jóvenes que yo, son muy jóvenes y todos, sin excepción, han nacido bajo ocupación y que saben qué significa la ocupación y lo han sufrido en carne propia. Así que tengo la certeza que el futuro es positivo para todos, especialmente para el pueblo palestino. Primero quiero agradecerle al señor embajador este honor que tenemos, porque esto es un honor tenerlo a él, escucharlo y tener esta posibilidad. Al menos para mí, que conozco de fondo la causa palestina, porque hablo todos los días con gente de Gaza, veo su sufrimiento, he visto asesinatos de mujeres desarmadas por la espalda, veo a los niños salir de los escombros y sabemos lo que pasó en 2014, la cantidad de niños que murieron. Y la injusta situación que está viviendo el pueblo palestino. Quien conoce del tema sabe que está detrás de todo esto el complejo militar industrial estadounidense, el sionismo, que tiene pretensiones de llegar hasta el Éufrates y al Tigris. O sea, acá no hay una intención real de solucionar el conflicto. Aquí hay una idea fijada de limpieza étnica, de genocidio, y es eso lo que realmente está viviendo el pueblo palestino, una limpieza étnica. Acá no hay voluntad de llegar a la paz. Auspiciado por Estados Unidos, que tiene intereses económicos y armamentísticos en la región, que utiliza a Israel prácticamente como una base militar. Entonces, uno ve un poco lejos y difícil esta situación. Por suerte, los pueblos están despertando, se está conociendo la verdad a través de varios pueblos, y es por esto esta nueva reacción de la sociedad estadounidense que salió a la calle a manifestarse. Yo solamente quería expresarle al honorable embajador de Palestina mi solidaridad muy profunda, y sabemos lo que conocemos del tema, lo justa que es su causa. Solo quería expresarle eso al señor embajador, y que sepa que muchos argentinos que conocemos del tema estamos absolutamente con el pueblo palestino, incondicionalmente. Solo eso. Gracias por este minuto, por este honor de poder expresarme hacia el embajador. Muy bien, le agradecemos al señor embajador de Palestina, Hosni Abdelwahed, por su tiempo, por su explicación, por todo lo que nos da a todos los que no saben qué es lo que está pasando realmente en esa parte del Oriente Medio. Muchas gracias, señor embajador, y que el futuro nos depare una suerte de bonanza que está tan negada a los palestinos. Que el futuro sea, por lo menos, más llevadero, y para que finalmente triunfe el pueblo trabajador. Gracias. Para despedirme, yo quiero pedirles, por favor, no es mi intención invitar a nadie que sea anti-israelí. No es mi pretensión. Ni ser pro-palestino, tampoco. Simplemente yo les pido, por favor, que busquen la verdad. Y hoy no es tan difícil encontrarla. Es más fácil recibir el relato de los medios hegemónicos, pero quien quiere conocer la verdad la puede encontrar. Así que, por favor, no sean anti-israelíes, sean pro verdad y pro justicia. Les quiero agradecer una vez más por su gentileza, por su solidaridad, por su paciencia, y una vez más, feliz celebración del 25 de mayo, mi solidaridad con el pueblo argentino que está sufriendo, al igual que todos los pueblos de esta pandemia. Ojalá salgamos juntos de esto lo antes posible. Y una vez más, gracias y hasta siempre. Gracias.
Los agradecidos, querido hermano, somos nosotros, no solo por tu presencia, sino porque los argentinos estamos sufriendo los mismos embates del mismo sector y los venimos sufriendo desde hace muchos años. O sea que estamos por la paz, estamos por el progreso y la unión de los pueblos, y para que termine esta explotación impiadosa de muchos lugares del mundo. Un abrazo muy grande, hermano, y sigamos adelante. Gracias. Gracias. Le agradecemos también al hermano Carlos Valle, que es el presidente de la Confederación Argentina de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, por esta reunión que organizó para que buena parte de los argentinos, los que quisieran participar, los que lo vean después en la grabación, sepan cuál es la verdad, israelíes y palestinos. Gracias, Carlos. Gracias, hermano.